Israel, Yahweh, Yahweh. Baruch Yahweh, Yahweh Eloheinu, Yahweh Melech Haolam, Yahweh Echad. Baruch Atah Yahweh. Otra vez. Baruch Atah Yahweh. Lo decimos 3 veces. Lo vamos a decir 1000 veces. Baruch Atah Yahweh. Bendito sea Yahweh, nuestro Elohim, nuestro Padre Celestial, nuestro Rey Eterno, nuestro Amo Absoluto, nuestro Padre bendito misericordioso, nuestra luz, nuestra salvación, nuestra paz, nuestra seguridad, nuestra alegría, nuestra esperanza, nuestra provisión, nuestro gozo, nuestra inspiración, nuestra razón para vivir. Yahweh. Es hermoso estar hechos uno con Yahweh, porque somos uno con Él. Somos uno, una sola entidad, Él con su pueblo, con su amado pueblo, con su pueblo eterno. Yahweh no tiene 2 pueblos. Yahweh tiene un solo pueblo. Esa mentira que anda rodando por allí de un Israel espiritual y un Israel terrenal, eso no está en la Torá. Eso no es bíblico. Sáqueme usted un verso donde diga que hay un pueblo de Israel espiritual y un pueblo de Israel terrenal. Mándemelo ahí al teléfono. Aquí dice que es el Israel espiritual. ¿Dónde está? Esta es la misma nosotros. Ese es el problema. ¿Verdad? Ese es el problema. La gente usa ese verso. Imagínese que está citando. Comenzamos. Ya me quitaste la palabra, la inspiración. Pero es que es cierto. Solo nosotros, y ellos no saben de qué estamos hablando. Nosotros ya comenzamos acá. No, yo voy a agarrar la palabra de nuevo. Gálatas Sí. 4:26. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Hoy, en esta fecha que usted tiene la dicha de estar con nosotros, hoy Yahweh te dice a ti, Efraín. Ese Efraín, ¿sabe quién es? Es ese que dicen que es la iglesia.
que dice que ama al Dios de Israel. Pero cuando le presentamos a Yahweh, le da alergia. Y Yahweh es el Elohim de Israel. Pero lo triste es que no se dan cuenta, Efraín, que ellos son Israel, como nosotros somos Israel. Y es bien facilito probárselo. Usted que dice que es de la iglesia, cientos de veces ha dicho, nosotros somos de la simiente de Abraham. ¿Verdad que él lo ha dicho? Dice, de la simiente de Abraham, es del pueblo de Israel. Pero no quiere saber nada de esos judíos que dice que va un maldito, que tienen oprimido al mundo, que son la maldición del mundo. ¿Cómo puede hablar en esos términos de sus hermanos si usted es parte de ese pueblo? Pero no se da cuenta. Y entonces la boca preciosa de Yahshua, nuestro amado hermano precioso Yahshua, dice, he venido a esta tierra, estoy aquí para llamar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Cuáles son esas ovejas perdidas? Nacieron las ovejas perdidas cuando después de la muerte de Salomón se dividió el reino de Salomón en el reino del norte y en el reino del sur. Y se fueron 10 tribus que hubo una segregación y se separaron del reino del sur, que estaba formado por Judá y Benjamín y una porción de los levitas. Entonces los otros 10 se fueron con Jeroboam, y Jeroboam empezó a ser absorbido por las religiones paganas y el paganismo y la idolatría de Samaria y del norte de la tierra de Israel, y empezó a inventar ídolos y empezó a nombrar sacerdotes para sus ídolos y hacía sus templos, y empezó un desastre, que se fueron olvidando de la Torá de Yahweh y fueron creando su propia estructura. De ahí les cayó el imperio asirio, los reventó y se los llevó cautivos a Asiria, y de ahí fueron absorbidos y se fue perdiendo la Torá en ellos, pero siempre llevaban el gen de Abraham, y ahí han andado y aman a Yahweh y leen la Biblia y la estudian toda patas arriba, como la tiene ahí la Reina Valera, ¿verdad? Porque tiene cantidad de errores con respecto a los textos originales, pero ahí andan. Entonces, ese pueblo Efraín, la palabra lo llama Efraín porque fue un decreto de Yahweh que Efraín era el que se iba a ensanchar entre todos los hermanos. Y ese pueblo que es de Yahweh, Yahweh lo está llamando hoy a que vuelva a Él. Yahweh lo está llamando hoy que vuelva. Y por eso nosotros expresamos con toda alegría, expresamos esta declaración. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad.
Israel, vuélvete a Yahweh. Yahweh es nuestro Elohim. Yahweh es único y uno. Y esta tarde te dice Yahweh a ti, Efraín, vuélvete a mí, hijo mío, vuélvete a mí. Te voy a enamorar de nuevo. Vámonos al desierto. Vámonos a aquellos peñascos de allá de la montaña Horeb o de la montaña del Sinaí. Encontrémonos allí, Efraín, mi hijo descarriado, mi hijo que has fornicado, te has ido dándome la espalda y te has ido a fornicar con Babilonia, con Grecia, con Roma. Te has hecho un adúltero, hijo mío, pero yo te perdono. Estoy dispuesto a perdonarte y quiero que estés conmigo. Quiero tenerte aquí junto a mi pecho, Efraín. Quiero tenerte sentado en mis rodillas y acariciarte y estrecharte. Y encontrémonos allí en el desierto, allí en Horeb. No vas a beber de parte mía de aguas estancadas, fétidas. ¿Sabes qué vamos a hacer? Voy a cortar la peña. Le voy a dar un toquecito a la peña para que de ahí brote agua cristalina, pura, refrescante, para saciar tu sed, para bendecirte, para limpiarte, para que estés en comunión conmigo. Mira, Efraín, estemos juntos allí en Horeb. Y en la noche miremos esos cielos y pongámonos a contar las estrellas, que si las podemos contar, entonces vamos a ser capaces de contar tu descendencia, pero va a ser bien difícil, porque la descendencia de mis hijos, Efraín, es como la arena del mar, incontable. Vuélvete a mí, Efraín, te estoy esperando. Te estoy esperando, Efraín. Te amo. Quiero bendecirte. Quiero que volvamos a regocijarnos como nos regocijamos en el desierto, donde yo te sustenté con el maná del cielo, cuando yo te cubrí de noche con la columna de fuego y de día te guiaba con mi nube por donde yo quería que caminaras y te creaba un ambiente de frescura para que estuviera reposado y disfrutaras mi comunión. Vuélvete, Efraín, te amo. Baruch atá Yahweh, tan bello que es nuestro Padre, que nos llama a hacer techuvá, a la reconciliación. Bendito sea Yahweh y ustedes también, precioso pueblo de Yahweh, que lo está llamando Yahweh, arrepentimiento, a techuvá, para tener esta comunión íntima y venir a ser parte de este pueblo bello que tiene Yahweh en esta tierra. Israel. Shalom, shalom, bendiciones. Qué honor poder estar compartiendo nuevamente con estos grandes hombres, siervos de Yahweh, hijos de pacto. Eso es lo más hermoso, que nosotros somos herederos de pacto. Mire qué maravilla, ¿no es cierto, Gaby? Amén, amén. Shalom, shalom. Buenas noches a todos. Bendiciones de Yahweh. Amén. Muy contentos de tenerte por acá. Gracias, Jensen. gracias.
Pues estamos hoy comenzando el 12º mes, el del mes torático estamos hablando, ¿verdad? Porque si nosotros empezamos a ver el mes gregoriano, estamos en febrero. Y entonces, ¿qué tiene que ver febrero, segundo mes, con el 12º mes? Ese es el nombre, no se llama, no sé, Adar, ¿verdad? Es nombre babilónico, pero no es el nombre que Yahweh le ha dado. Los meses en la Torah no tienen nombre. No tienen nombre. Solo hay Ninguno. uno que tiene. Solo son Solo- numerados. Exactamente. Entonces, Como los días también. exactamente, así es. El primer mes del año tiene característica y por eso le llaman el mes del Aviv. Del. La gente, exacto. No de. No es el mes Aviv, no, es el mes del Aviv, o sea, el mes de la maduración. Y vamos a entrar a ese mes dentro de un mes. Vamos a celebrar Año Nuevo. El 17 de marzo vamos a estar celebrando Año Nuevo. Muy probable que así sea. Ya empieza a florecerse los valles allá en Israel. Entonces es muy probable. ¿De qué planta? Es importantísimo lo que ¿Qué nosotros planta? esperamos. Ahorita son unas flores rojas que están floreciendo, pero lo que nosotros esperamos es la cebada. Es la cebada, porque debemos presentar cebada. Como dice en Vaikra, en Levítico capítulo 23, es la primer fiesta de primicias. Podemos definir entonces que el primer mes torático lo define la madurez de la cebada. Es correcto. Y eso solo decide Yahweh, ¿verdad? O sea, no Es podemos la decir de aquí al soberanía. 2019 en qué fecha va a ser esta fiesta. Porque Así es, no solo se puede. Yahweh decide cuándo hace Se que madura o no se madura. que una planta, su fruto madure. Es correcto, es hermoso cuando nosotros realmente empezamos a reconocer la soberanía de Yahweh nuestro Elohim. Es importante lo que estaban mencionando porque eso define quién tiene el gobierno del tiempo. Correcto. Y Yahweh, aunque nosotros tenemos un orden, por razones prácticas, aún la gregoriana, las fechas gregorianas hay un orden, pero Yahweh se ha reservado para sí y le ha confiado a Israel saber cuál es ese día y que está bajo el gobierno de Israel, conocer ese día para iniciar el año. Es una bendición que Yahweh le ha dado a Israel. Amén. A la Torah. Aquel que conoce de Torah. Así de sencillo. Por eso él dice, son mis tiempos señalados, no son de los judíos. Son los de Yahweh nuestro Elohim. Esta semana entonces, de esta primera semana del 12º mes, estamos estudiando la porción que lleva por nombre hebreo Re'e. Y esto significa miren. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a ver? Irónicamente, las escrituras nos dicen todo el tiempo que tenemos vedados nuestros ojos, ¿verdad? Escamas en nuestros ojos para no ver. Él mismo decía, les he puesto ojos que no ven y oídos que no oyen. Qué terrible, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nos hemos rebelado en contra de la obediencia a la Torah, a los mandamientos de Yahweh. Entonces, acompáñenos, vamos a empezar en Devarim, Deuteronomio, que está mal traducido. Deuteronomio dicen segunda ley, y no es así. En hebreo se llama Devarim, que significa palabras, palabras. Vamos al capítulo 11, verso 26. ¿Qué es lo que nos está diciendo Moshe en este momento? He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Yahweh, vuestro Elohim, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Yahweh, vuestro Elohim, y os apartares del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido.
Qué fácil ser bendecido, ¿verdad? Qué fácil, pero al mismo tiempo qué difícil. Y lo más lamentable, haciendo ahorita memoria de lo que dijiste, que las personas tenemos ojos, pero no podemos ver, y oídos, y no podemos oír. En el libro de Devarim, en el capítulo 29, está hablando Yahweh y le está diciendo a Moisés, en el verso 1, estas son las palabras del pacto que Yahweh mandó a Moisés, que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo, vosotros habéis visto todo lo que Yahweh ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. 3 veces hace mención de la vista en estos 2 pasajes. Vosotros habéis visto Las maravillas. todo lo que Yahweh ha hecho delante de vuestros ojos. 2 veces. Y las grandes pruebas que vieron vuestros ojos. 3 veces. Pero hasta hoy, en el verso 4 dice, Yahweh no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Y entonces usted dirá, ¿y para qué entonces Yahweh nos dio ojos? Si nos hace ver las cosas, pero al mismo tiempo no las podemos ver. Correcto. Pero viene de atrás. Ya aquí está con 40 años después de aquella generación que vio las grandes maravillas, y estos eran niños, porque con ellos está hablando. Y los que nacieron en Los ese que tiempo. nacieron en el tiempo. Pero dice en el 4, pero hasta hoy Yahweh no os ha dado corazón para entender. ¿Sabe qué? Si Yahweh a usted y a mí no nos abre el entendimiento, no abre nuestros ojos y no abre nuestros oídos, nunca vamos a ver, nunca vamos a poder entender el mensaje de la Torah. Présteme sus anteojos un momentito. Présteme sus anteojos un momentito. Un ejemplo. Yo necesito lentes también, no los ando puestos, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar los de mi papá. Pero como yo necesito lentes, significa que yo tengo un problema visual. Tengo ojos, ¿cierto? Pero no veo correctamente. Tengo ojos, pero no veo correctamente. ¿Me estoy dando a entender? Tengo un problema visual. Mi visión no es clara. Entonces yo necesito de algo para ponérmelos en mis ojos y poder ver correctamente. Pero entonces, hablando ya de las escrituras, ¿qué será lo que yo necesito para poder leer y ver bien? Necesito verlo a la luz de la Torá. Ese es el gran problema de toda la humanidad. Se han puesto a leer el Nuevo Testamento, digámoslo de esa forma, sin anteojos. Se han puesto a leer el Nuevo Testamento miopes, con astigmatismo, con presbicia, con cualquier tipo de enfermedad se han puesto a leer el Nuevo Testamento. Pero Yahweh está diciendo, les he dado ojos para que vean, pero hasta este día no han visto. Porque el Nuevo Testamento debe verse a través de la Torá. Si nosotros no nos ponemos los anteojos para leerlo, no le vamos a entender nada. Hay algo bien importante, y es que, como dice hermana Joyce, tenemos que pasar por la Torá. Pero digamos, usted va a la Torá y se pone a leerla, y puede llegar a un estado de ánimo
como que no le entiende, como que no le agarra el sabor. Pero no hay absolutamente nadie que en determinado momento de su vida reciba como un chispazo, como una iluminación de Yahweh que le permite que sea alumbrada la Torah y su entendimiento para entender. Entonces, hay un momento en su vida que viene de Yahweh, porque Él es el que produce el querer como el hacer, y Él se revela a usted en una forma íntima, en una forma personalísima. Se le aparece y se le revela. Amén. Puede ser en una circunstancia difícil, o puede ser en condiciones normales, sencillas, o puede ser en un estado de gran satisfacción suya. Puede ser acompañado, puede ser solo, pero va a llegar un momento en que Yahweh se le va a aparecer. Amén. Y ese es su momento. Y si usted lo desaprovecha, puede quedar igualito que tiene ojos y no ve. Pero hay un momento en que Yahweh, en su bondad, le va a alumbrar para que usted pueda ver. Dice la palabra que bienaventurados los que fueron alumbrados Amén. y creyeron. Entonces, eso es lo que busca Yahweh, que en el momento en que lo visita, usted con corazón obediente, humilde y sincero, llegue a Él. Amén. Lo dice también en Isaías, en el verso 9 del capítulo 6, y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. ¿Qué sucede cuando no entendemos? No hay conversión, no hay sanidad. Así es. Esta semana hablé con una persona y le decía que leyera el libro de Levítico, y específicamente el capítulo 4. Estuvimos compartiéndolo y le decía, léalo y vamos a estudiarlo. Lo leyó y después, ¿qué entendió? Le decía, tal y tal cosa. No, todavía falta más. Y así estuvimos por 2-3 días hasta que ya ayer se lo fui leyendo parte por parte y lo vio lo que no había visto. Es lo que está escrito aquí. Días de estarlo leyendo. Varias veces le dije que lo leyera el capítulo 4. Sí. ¿Qué vio? Le digo. Hasta anoche Sacrificios nada más. hablamos Sacrificios. y le fui explicando parte por parte ese capítulo 4 y dice, no lo había visto, pero lo leyó varias veces. Entonces necesitamos pedirle a Yahweh, porque hay una orden Que no vamos a ver con nuestros ojos. que no es con el ojo físico. Correcto. Es hasta que Yahweh quiera. Yo tengo 3 hijos. Les he explicado esto desde el 2013. Todavía no lo ven. Para usted que está caminando con Yahweh y cree que es uno el que hace entender a la persona. No. Es Yahweh quien Amén. hace entender. Cuando yo entendí que es el que hace entender a las personas, ya no me sentí frustrado. Ajá. Porque me dijo Yahweh, calma, que no es tu obra, me dice, Correcto. soy yo. Amén. Entonces, démosle gracias a Yahweh que hemos podido ver y entender que el mensaje de la Torá es verdadero, es eterno y está vigente hoy. Amén. Ese es lo que tenemos que ver.
Amén. Porque nos engañaron que eso era ya, que ya abolido. Y usan el pasaje de Filipenses, que ya está abolido. Pero yo le decía, la semana pasada cerramos con esa pregunta de Filipenses, ¿te acuerdas? Que ya no nos dio chance. Decía en Filipenses que abolió en su carne la ley. Entonces, a la hermana de la Lima, si Yahweh dice que su Torah es eterna, Yahshua la confirma en Mateo que él no la vino a abolir, pero Pablo desmiente a los dos, tenemos un problema serio, porque Yahweh lo declara, Yahshua lo confirma, Pablo... Pero no es que lo desmiente, lo niega. Leamos ese pasaje. La mala interpretación. de Filipenses. Yo voy a defender a Pablo, porque La mala interpretación. voy a decir de- como dijo Pedro, los que no conocen Torah malinterpretan las cartas de Pablo. Por eso les digo, si vamos a leer el Nuevo Testamento, tiene que ser con anteojos, pero bien gruesos, de conocimiento de Torah, porque así era el conocimiento de Pablo, porque creció a los pies de Gamaliel, estudiando Torah. Entonces, si usted no conoce Torah, no lea las cartas de Pablo, porque los neófitos las tergiversan. Entonces, podemos ver que hay dos testigos a favor de la Torah, Así es. Yahweh y Yahshua. Correcto. Pero viene un tercero y me dice que no. Es su decisión y mi decisión. ¿Cómo fue justificado Abraham? ¿A quién le creyó Por la Abraham? fe. ¿Abraham le creyó a Yahshua? ¿Abraham le creyó a Pablo? ¿O Abraham le creyó a Yahweh? Ay, Yahweh. Y por haberle creído a Yahweh, Fue fue justificado. justificado. Así es. Ese es el mensaje de salvación. Así es. Creerle a Yahweh y creerle a Yahweh es creerle a la Torah. A la Torah. Y la Torah es Bereshit, Génesis, Génesis, Shemot. ¿verdad? Shemot, Éxodo, Vaikra. Vayikra, que es Levítico, Bamidbar, que es Número, y Devarim, que es Deuteronomio. Correcto. Fíjate que el mismo nombre Deuteronomio es un tanto antitorático, Correcto. porque se le da ese nombre ¿Cómo? como diciéndole, esta es la segunda ley. Pero no es cierto que es la segunda ley. Lo que ocurre es que cuando sale el pueblo de Egipto, Yahweh platica con todo ese pueblo en el Sinaí, ahí en el primer mes. Y todos, absolutamente todos, excepto 4 personas, pero de todos los que salieron de Egipto, de 20 años hacia arriba, excepto 4 personas, Aarón, Moshe, Caleb y Josué, no murieron de esos 4 que salieron. De ahí, todos los que salieron de 20 años para arriba murieron en el desierto. Entonces, ¿quiénes quedan? Los menores de 20 años y todos los que nacieron en el desierto que no escucharon hablando directamente a Yahweh en el Sinaí. Entonces Moshe recibe el mandato de Yahweh de explicar, de enseñar la Torah que recibió en el Sinaí a esta nueva generación. Entonces lo que hay es una segunda generación, pero no es una segunda ley. La ley es la misma, enseñándosele a los que eran menores de 20 años
cuando salieron de Egipto, más todos los que nacieron en el desierto. Entonces a esos se les está dando por segunda vez la Torá misma, única, eterna de Yahweh. Amén. Entonces el nombre Deuteronomio que dice segunda ley no es correcto. Palabras. Volviendo entonces al tema de la parashá, dice, miren, por eso estamos enfatizando el hecho de ver, abramos nuestros ojos y abramos nuestro entendimiento. Y se leyeron 2 versos. Dice Moshe, he aquí yo pongo delante de ti la bendición. ¿Y cómo nosotros obtenemos la bendición? Si escuchamos los mandamientos de Yahweh, y ponerlos por obra, por supuesto. Esa es la forma en la cual nosotros alcanzamos bendición. Y la maldición, ¿qué sucede? ¿Cómo vamos a alcanzar maldición? Nadie quiere alcanzarla, pero eso es lo que tenemos. ¿Por qué? Porque no escuchamos los mandamientos de Yahweh nuestro Elohim y nos apartamos del camino que nos ha ordenado y seguimos a otros dioses. Entonces quiero retomar lo que interrumpí a mi papá, porque él hizo un reto y yo tomé ese reto. Sí, yo tomé el reto de mi papá que dijo, ¿dónde está escrito una Jerusalén o Israel espiritual? Y mándenmelo al WhatsApp y aquí mostramos nosotros ese verso. Entonces hagámoslo. Yo quiero que lo estudiemos porque tenemos que quitarnos las escamas que tenemos en los ojos y aprender a leer las escrituras conforme a la Torá, con los lentes de la Torá. Entonces dice, vamos por favor a Gálatas capítulo 4. Está hablando Pablo sobre esta analogía de los 2 montes. El monte de la esclava y el monte de la libre, ¿verdad? Lo conocemos nosotros, ¿verdad? Ya lo hemos conocido, ya lo hemos estudiado. El monte Gerizim. Y el monte Ibal, Ibal, que es de la parashá que estamos hablando, ¿verdad? Si usted sigue leyendo el capítulo 11 y el 12, se va a dar cuenta las bendiciones y las maldiciones. Bendiciones si escuchamos la Torá y la ponemos por obra. Maldiciones si no la escuchamos y nos apartamos del camino que nos ha dado. Entonces leamos a partir del verso 21, 4:21. Acompáñeme, marque por favor y quitemos, decía el mismo Pablo, renovemos nuestro entendimiento. Abra su mente, que la Ruach de Yahweh llegue en este momento a su vida y pueda quitarle las escamas que tiene en sus ojos y que pueda ver la Torá que está enseñando Pablo, y se lo voy a mostrar que Yeshua mismo lo enseñó. Yeshua lo dijo cuando él dijo que era necesario adorarlo en espíritu, en ruach y en verdad. En verdad, que es Torah. Torah. Así tenemos que adorarle. Cuando despreciamos la verdad de la Torah, nos viene una consecuencia de ceguera a los ojos. Correcto. Idolatría. Idolatría, y no podemos ver lo que está diciendo atrás. Por cuanto rechazamos la verdad de la Torah. Correcto. Entonces vamos. Gálatas es la carta a los exiliados israelitas en Galacia. 4:21. Díganme, los que quieren estar bajo la Torá. ¿Quién quiere estar bajo la Torá? Yo. ¿Quién quiere estar bajo las leyes? Que me ampare la ley de mi país. Yo necesito que la ley de mi país me ampare. Nos protege. Nos protege, es correcto. Entonces, andamos un documento que en cualquier momento la autoridad lo pide. Aquí ahí está mi identidad. Claro, yo me vivo. protege aquí, y si salgo fuera de mi país, me designa de dónde soy. Exacto. Entonces necesito vivir bajo las leyes de mi país. Y si nosotros somos israelitas, necesitamos vivir bajo la ley de Israel. Eso es bueno. Entonces dice, díganme, los que quieren estar bajo la Torá, yo.
¿No han escuchado la Torá? Entonces están bajo maldición. ¿Qué dice allá en Deuteronomio? La bendición si escuchan la Torá. La maldición si no escuchan la Torá. Entonces El viernes pasado miramos en la parashá que consecuencias. consecuencias. Está bien claro. Así si es. obedecemos a Yahweh, Él dice, Te va a ir bien. camina por acá y le vienen estas bendiciones. No me hace caso, agárrese. Exacto. Salía un mensaje hoy ahí en esos que mandan por la internet, ¿verdad? Y dice de la masacre que hizo un muchacho esta semana ahí en Florida. ¿Ah? Dice, ay Dios mío, ¿cómo es posible que haya tanto mal en nuestro estado, en nuestra tierra aquí? ¿Por qué? Dios mío, dice. Y entonces viene, dice el padre respondiendo, ¿va? Mira, amado hijo, le dice, es sencillo, le dice. Ustedes me han sacado de las escuelas. Entonces, Han prohibido la lectura de la Torá. en las escuelas, dice, ustedes son los causantes de esos Así es, desastres, Cecilia. por haberme sacado mi Torá de las escuelas. Correcto. Pero qué bendición que Donald Trump está leyendo la Torá en la Casa Blanca. Correcto. ¿Verdad? Entonces sigue diciendo, verso 22, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, tuvo 8, ¿verdad? Pero los de Keturah, Setura, capítulo 25 de Génesis, no los vamos a tomar en cuenta, solo estos 2 hijos. Escuche bien, es importantísimo, uno de la esclava, el otro de la libre. 23. Pero el de la esclava nació, ¿cómo nació? Según la carne, Según la carne. Mas el de la libre, ¿cómo nació? por la promesa. La esclava era joven, fértil, guapa, en toda la fortaleza de su juventud. Mientras que Sara tenía 90 años. Y cualquiera diría, ay, de 90 años, ¿qué va a poder, verdad? Pero Yahweh había dado una promesa y Él no miente ni se arrepiente. Su palabra es por siempre y para siempre. Verso 24. Lo cual es una alegoría, pues estas 2 mujeres son 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, ¿ok? Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. ¿Por qué en el monte Sinaí se dice que hay esclavitud? Porque vemos la Torá como una carga, no como una bendición. Ese es el problema. La Torá la vemos como una carga, como una maldición, cuando no tiene absolutamente nada de malo para nosotros. Que nos diga no coma cerdo, eso es malo. Que nos diga no coma mariscos, eso es malo. Usted va y paga $40 para que se lo diga un hombre allá y ahí sí le obedece. No, y el médico se lo dice al paciente cuando ya está bien dañada su salud. Exacto, y tiene que Si quiere- pagar aparte de medicamentos. Si quiere vivir un poco más, va a limitarse de ciertas comidas, dice. No coma esto, esto y esto. Incluidos los animales que ya Yahweh dice en la Torah que no debemos de comer. De gratis lo ha dicho él. Y eso lo dice cuando ya está reventado, ya de los 50 para allá. Si ya tiene 50 años Cuando de puede desobediencia. evitárselo y vivir desobediencia, a plenitud muchos más. desde los 15, 20. Correcto. Entonces, como creemos que la Torah es esclavitud, eso nos lleva a la esclavitud, a la carne, a ser hijos de carne e hijos de sangre. Verso 26, y aquí está el verso del reto.
más la Jerusalén de arriba. Entonces de este verso la gente se agarra y dice, nosotros somos el Israel espiritual, que no estamos bajo esclavitud. Ah, ¿será cierto eso? Veamos entonces qué nos dice. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿Quién es la madre de entonces de esta Jerusalén de arriba? Si nos dice que del monte Sinaí es Agar, ¿quién es la madre del Jerusalén de arriba? Rebeca. Sara. Perdón, Sara. ¿Alguno de ustedes reconoce que son linaje de Sara? Sí, porque dice que es linaje de Abraham, y si es linaje de Abraham, ¿es porque está con Sara o es Pero el con linaje Agar? de Abraham es de Agar o de Sara. Mi Cualquiera papá de las dos. decía, muchos dicen, ay sí, yo soy hijo de Abraham, yo soy hijo Pero de Abraham. tuvo 8 y yo le hijos. pregunto, ¿de cuál de los 8? ¿Cuál de los 8? 8. 2 tuvo. Ni saben que hay 6 más. Ni saben. Entonces yo le pregunto, sí, está bueno, sean hijos de Abraham. Pero ¿de cuál de esos hijos? ¿De la esclava o de la libre? ¿De la que es por concepción de carne o es libre por la carne y sangre? ¿O de la que es libre por el espíritu y por la promesa y por la palabra de Yahweh nuestro Elohim? ¿De cuál es usted hijo? ¿Por carne y sangre? ¿O por la promesa que es palabra, el pacto de Yahweh? Yahweh le dijo a Abraham, tu simiente será bendita entre todas las naciones. Entonces, ¿cuál es usted? ¿A cuál de ellos pertenece? Porque está escrito, regocíjate. ¿Quién? ¿Agar, que era fértil? ¿O Sara, que era la estéril? A Sara, ¿verdad? Regocíjate, oh estéril. Tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama. Tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. ¿Sí? Ahí tenemos el ejemplo de Lea. ¿Cuántos hijos tuvo Lea? 6. 7. Ajá. 6 varones y Dina. Y Dina, correcto, 7. Y luego, ¿cuántos hijos tuvo Raquel? 2. Le costó muchísimo, ¿verdad? Y murió con Y el murió segundo- al con el segundo parto. Pero ¿la tierra de quién está llena? ¿De los hijos de Lea o de los hijos de Raquel? De Raquel, José. De porque José. tuvo a Efraín y Manasés. Exacto, y Efraín. Y ese Efraín, multiplicidad de naciones. Exactamente. Entonces, ¿de quién? Dice ahí, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. ¿De aquella que tuvo 7 hijos o de la que solo tuvo 2 hijos? Ahora, Y escuche que bien. fue estéril Y también. que fue estéril, por supuesto. Y luego también Rebeca, Rivka, también lo fue por 20 años. Probó querer tener hijos. Y no podía. Yahweh no le había abierto su vientre. Verso 28. Aquí está la respuesta. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Tenemos que reconocer acá. Si esa es la espiritual que está Ajá. hablando arriba y está diciendo Isaac, ¿a quién se está refiriendo realmente? Porque, ¿qué hijos tuvo Isaac? A Esaú y Jacob. Jacob. Pero Esaú fue- Israel, ¿de dónde sale? De Isaac, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿cómo es que es espiritual? Así es. Si está refiriéndose aquí que A es de Isaac. Y de Isaac nace Jacob, el cual es Israel, Así es. Porque Esaú fue desechado. desechado. Sigamos leyendo. Pero como entonces el que había nacido según la carne, ¿quién? Ismael. Según la carne, perseguía al que había nacido según el espíritu. Ahora le pregunto, ¿vino un espíritu y hizo que concibiera Sara en su vientre? Así fue. Pero y dice, había nacido según el espíritu,
concebido según el Espíritu. La promesa. Ah, porque eso no puede ser, ese no es Sí, el orden de Yahweh. Porque Sara no tuvo ningún hijo por el Espíritu. No, con Abraham, eso es antitorático que venga un espíritu, pero ahí Hasta dice, Sarita se rió. se rió, correcto. Se rió Nacido, porque a esta edad, dice Sarita, 90 Ya el años. viejo tiene 100 años, Y yo quién 90. sabe, dice. y mire cómo dice el 30, más, ¿qué dice la Torá? Echa fuera a la esclava y a su hijo. La Torá dice, Sara lo dijo, una mujer, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Le pregunto, ¿usted es hijo de la esclava o hijo de la libre? ¿Es hijo de carne o hijo de promesa, de pacto? Y fíjese bien que esta es enseñanza de Yeshua. Quiero que vayamos. Cuando Yeshua dice, si el Hijo los libertare, serán Seréis. verdaderamente libres. ¿A quién se refiere? A sí mismo, dice la gente. Yeshua nunca predicó sobre sí mismo. Eso es falso. Él toda la honra se la daba a Yahweh. Entonces dice 8:33, Juan 8:33, 8:31. Dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, o sea, en la Torá, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad es la Torá, como lo dijimos antes, y la verdad los hará libres. Todo el mundo anda buscando libertad en hombres, en dinero, en cosas materiales. Y la única que nos trae libertad es la Torá. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices serán libres? Y Yeshua les respondió, de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. ¿Qué leímos allá con Pablo? Que no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la ¿A quién libre. se refiere? A Agar, A Ismael, ¿verdad? a Ismael. A Ismael. Dice, el hijo sí queda para siempre. ¿A quién se Isaac. refiere? A Isaac. Entonces dice el verso 36, así que si el hijo los libertare, Isaac. serán verdaderamente libres. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de ver? La bendición, si oímos la Torah de Yahweh, o la maldición, si despreciamos la Torah de Yahweh. La bendición, si vemos la promesa de Yahweh puesta en Isaac para todos nosotros. La promesa que le hizo Yahweh a Abraham fue, en tu simiente serán benditas las naciones. ¿Qué es la simiente? Semen. Es el semen. ¿Y en quién fue depositado el semen de Abraham? En Sara. De la promesa, De la porque promesa, también fue en ¿verdad? Agar. Pero este es Pero de la es- promesa. Agar Estamos es hablando carne. de ese espermatozoide que fecundó ese óvulo y que le Así dio es. vida a Isaac. Entonces, ¿de qué hijo se refiere este pasaje de Juan? A Isaac. No está hablando de De Yeshua. Isaac. De Isaac. Nosotros tenemos que ver el pacto, la promesa que Yahweh hizo a perpetuidad, diciendo en tu simiente, en tu semen, en el semen de Isaac y toda la generación de Isaac serán benditas todas las familias de la tierra. Miren, miren, quitemos nuestros ojos de la idolatría y empecemos a leer las escrituras de acuerdo a la Torá. Así es como nosotros debemos de leer las escrituras. Amén, amén. Estamos también muy contentos, agradecidos con nuestros hermanos que han enviado saludos. Amén. Para el día de mañana estaremos en la mañana en el Parque Herrera, en Tegucigalpa, de las 10:30 en adelante. En la tarde a las 2:30 en el barrio de Guadalupe, para que sigamos compartiendo Torah. Amén. Amén. Yahweh les bendiga y Yahweh les guarde. Amén. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre sus vidas
y les dé paz. Amén. Shalom, shalom. Shalom, Laila Tom. Shalom. Bendiciones. Yahweh, Yahweh, ven a tu amada Israel. Yahweh, Yahweh. Thank you.